Muy buenas, mis queridos talmidín. Hoy nos encontramos nosotros en el día 20 de Adar, víspera de Shabbat. Estamos en la parashá Ki Teitzá, cuando cuentes, y estamos en víspera de la parashá del Shabbat para Adumá, la vaca roja. Hoy nosotros nos encontramos en el estudio de Shalech Hamidot, de la corrección de las cualidades, y vamos nosotros a entrar en materia siempre con la anécdota del Talmud. Y hoy viene a hablarnos Rabí Yehoshua, donde dice que se encontró con un conocido que le dijo: querido amigo, hace más de un mes que no nos vemos, ¿qué debo decirte? Y Rabí le dijo: debes pronunciar una bendición. ¿Cuál sería la apropiada? Dijo el amigo. Bendito seas tú, Eterno, que nos dejaste vivir, nos sostienes y nos hiciste llegar a esta ocasión. Es una buena bendición, dijo el amigo. Pero ¿qué sucedería si pasara un año sin verlo? ¿Cuál bendición debería decir? En esa ocasión respondió Rabí Yehoshua: la bendición sería: bendito es tú que revives a los muertos. El amigo dijo: ¿cómo puede ser? Los muertos no se olvidan hasta después de un año. Es verdad, dijo el rabí, pero si tú no viste ni escuchaste nada de un amigo durante más de un año, puedes considerarlo como si estuviera muerto. Eso está en el Tratado de Berajot 58. Baruch Hashem. Entonces, hoy nosotros vamos a hacer un resumen de lo que vimos nosotros el 6 de Adar en el estudio de la corrección de las cualidades. Y dice que cuando el sadik lo merece, cuando el justo lo merece, Hashem cumple con su voluntad protegiendo y salvando la generación. Esto queda evidenciado en la historia de Rabí Shimon Bar Yochai, ¿verdad? Y se dice que cuando Rabí Shimon encontró al ángel que iba de camino a destruir el mundo, le dijo que fuera a decirle a Hashem, al Creador, que él, Bar Yochai, todavía se encontraba en el mundo y por lo tanto el mundo debía salvarse en su mérito. ¿Por qué Hashem no le hizo caso al ángel? Rabí Shimon no estaba manifestando orgullo al afirmar algo así. Entonces, Hashem quiere que la persona reconozca su nivel espiritual y dedique el esfuerzo necesario para elevarse a sí misma. Hashem se negó la primera vez al pedido del Rabí Shimon para que él siguiera rezando a Hashem pidiendo la salvación del mundo. Al hacerlo, Rabí Shimon se elevó a sí mismo. Hashem salvó al mundo en su mérito para demostrarnos que él oye las plegarias de los sadiquín, de los justos, y cumple con su voluntad. Entonces, los sadiquín de la generación protegen la generación. Rabí Shimon no manifestó orgullo al pedirle a Hashem que mantuviera la existencia del mundo por su mérito. Más bien, esto fue un acto de Mesirut Nefesh, ¿verdad? Ya que estaba dispuesto a morir para expiar los pecados de la generación. Hay unas generaciones previas, ¿verdad?, que nosotros debemos considerar. Las generaciones previas a nosotros, aquellas generaciones que estuvieron antes de nosotros, fueron como ángeles, ¿verdad? Y podemos decir que estar cerca de un sadik afecta enormemente a la persona. Ok, este estudio de Torah nosotros lo hacemos para el Kabot, para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de bendita memoria, de su familia en Francia y Marruecos, y el Kabot del rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, y para Refúa Shelemat de todo Am Israel, Baruch Hashem. Entonces, esto que acabamos de decir, que estar cerca del sadik afecta enormemente a la persona, esto queda ilustrado por el siguiente incidente que está en Bereshit Rabbah 68, de la historia del burro de Rabí Pinjas ben Yair. Y se dice que este burro cayó en manos de bandoleros que lo mantuvieron 3 días en su cueva, y el burro se negó a probar bocado porque la comida era robada. Y como temían ellos, ¿verdad?, que el burro muriera y provocara mal olor al lugar, lo liberaron. Y el burro regresó a Pinjas
¿verdad?, al Rabí Pinjas. Sin embargo, cuando la familia trató de alimentarlo, la familia de Rabí Pinjas, con cebada, el burro se negó a comer a pesar de que había estado ayunando durante 3 días. Y le preguntaron al Rabí Pinjas por qué su burro se negaba a comer. Rabí Pinjas le preguntó si habían separado Trumot y Masrot. Y le dijeron que sí. Les preguntó si habían separado Maaser de maíz. Le respondieron: tú nos enseñaste que no es necesario separar Maaser de maíz del producto de la tierra de Israel que se utiliza para alimentar los animales. Rabí Pinjas le respondió: ¿qué puedo hacer si mi animal es estricto al respecto? Es sabido que por lo general el burro se somete a la voluntad de su dueño. Su cabeza está gacha y mientras más le pegan, más baja la cabeza. Él cree que si le pegaron es una señal de que no se comportó correctamente y por lo tanto trata de corregirse y mejorarse. Todo su deseo es cumplir con los deseos de su amo, ¿verdad? Entonces vemos que a pesar de que el burro de Rabí Pinjas ben Yair no tenía entendimiento, sabía distinguir entre aquello de lo cual se había separado el diezmo y aquello de lo cual no se había separado. Estaba dispuesto a morir antes de comer granos que no tuvieran separado el diezmo. ¿Y a qué se debió esto? Se debió a que Rabí Pinjas ben Yair influenciaba a su entorno con su santidad, con su kedushá. Incluso su burro se vio elevado al estar en contacto con él. Debido a que el burro tanto deseaba complacer a su amo, llegó a elevarse a tal grado que fue capaz de imitar la conducta de su dueño. ¿Qué explica esto? Explica la siguiente afirmación que vamos a hacer de nuestros sabios, que está en Shabbat, en el Tratado de Shabbat 112b, y dice que Rabbi Zeira dijo en nombre de Rabá Bar Simona: si las generaciones anteriores fueron como ángeles, nosotros solo somos seres humanos. Si las generaciones anteriores fueron como seres humanos, nosotros somos más que burros. Y ni siquiera nos asemejamos al burro de Rabí Pinjas ben Yair, sino que somos como burros comunes. Las generaciones anteriores fueron comparadas con ángeles, mis queridos talmidim, el honor más elevado. Eran sirvientes absolutos de Hashem y estaban dispuestos a cumplir con los deseos del Creador, incluso antes de que se lo dijeran, tal como los ángeles dijeron: Naaseh Benishma, haremos y escucharemos. Los ángeles son descritos de la siguiente manera: quien cumple su pedido para obedecer la voz de la palabra, ellos actúan de acuerdo con la voluntad divina, incluso antes de oírla, como dice el Teilín, los Salmos, capítulo 103, versículo 20. Entonces, los Abot, ¿verdad?, Baruch Hashem, también se sometieron a la voluntad de Hashem. Dice Abraham Avinu, que afirmó en el Sefer Bereshit o Génesis, capítulo 18, 27, no soy más que polvo y cenizas. Entonces aquí vemos que también Isaac era sumamente humilde, tal como dice el versículo que está en Bereshit 24, 63, que dice: Isaac salió a suplicar en el campo. La palabra suplicar denota humildad. El autor del libro Kol Simcha, en la Parashá Vaishlach, explica que Jacob era el paradigma de la sumisión y de la humildad. Por eso tuvo el mérito de ser llamado Israel. Moshe Rabenu manifestó enorme humildad al decir: ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? También el rey David proclamó: pero yo soy un gusano y no un hombre. Miren esto. Si nuestros ancestros, a pesar de sus grandes atributos que los asemejaban a los ángeles, cumplieron con todo lo que se les ordenó sin dudarlo y se consideraban tan poca cosa, entonces, ¿de qué podemos enorgullecernos nosotros? ¿Verdad? Ni siquiera podemos comenzar a compararnos con las generaciones previas, ya que a través de la acumulación de los años de Galut, el conocimiento de la Torá fue disminuyendo
Eso está en Yeharot de Bash, parte 1, capítulo 17. Esto es lo que decimos en Shaharit, en la plegaria de la mañana. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra bondad? ¿Qué es nuestra rectitud? ¿Cuál es nuestra fuerza y nuestro poder? La persona no tiene ninguna ventaja sobre el animal porque todo es vanidad. La persona no tiene ninguna ventaja sobre el animal. De hecho, el burro de Rabí Pinjas Ben Yair llegó a un nivel que nosotros no logramos alcanzar. A pesar de no estar obligado a cumplir las misbot, los mandamientos, él se negó a comer comida de la cual no se había separado el diezmo, estando dispuesto a sacrificar su vida por ese ideal. ¿Cuántas veces nosotros llevamos a nuestra boca comida cuyo nivel de kashrut es cuestionable? Nos excusamos diciendo que si necesitamos ese alimento, y es específico por cuestiones de salud. Todavía más, a veces comemos en un establecimiento sin revisar el nivel de kashrut de la comida. Nos encontramos muy lejos del nivel del burro de Rabí Pinjas Ben Yair, quien se abstuvo de ingerir alimentos que no fueran 100% kasher. Esto es realmente sorprendente. ¿Cómo es que su burro llegó al nivel de tener Ruach HaKodesh, negándose a ingerir alimentos que tenían apenas una sombra de prohibición? ¿Cómo pudo saberlo esta simple criatura? Vamos a explicarlo. Vamos a explicar esto de acuerdo con la idea que antes expresamos. El burro de Rabí Pinjas Ben Yair se vio influenciado por la Kedushá de su amo a tal grado que pudo saber que era lo que de acuerdo con su dueño estaba permitido comer. Eso es, él estaba dispuesto a comerlo sin ningún problema. Esta línea de razonamiento nos ayuda a entender los dos temas siguientes mencionados en la Torá. En Yom Kippur, en el día de la expiación del judío, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, realizaba un sorteo entre dos cabras, ¿verdad? Una estaba destinada a ser ofrecida en sacrificio ante Hashem y la otra estaba destinada a Azazel. Dicen los sabios en el Santo Zohar, tercera parte, 102a, que la cabra que resultaba ser para Azazel era llevada con honor y consolada, porque le costaba aceptar su destino de ser enviada al desierto, para ser arrojada desde un precipicio para morir. Esto es difícil de entender. ¿Acaso una cabra realmente puede saber lo que le están por hacer? ¿Qué le importa a quién la van a sacrificar? La cabra puede ser comparada con el burro de Rabí Pinjas. La cabra misma se santificaba, ¿verdad?, al absorber la kedushá del servicio del Cohen Gadol en el Beit HaMikdash, en el sagrado día de Yom Kippur. Llegaba al nivel de sentir dolor ante el prospecto de ser arrojada de la montaña. Ella pudo llegar a entender que Hashem es quien mantiene todo lo existente y el poder le pertenece. Esta cabra deseaba ser ofrecida como un sacrificio ante Hashem y no para Azazel. El animal llegaba a un elevado nivel espiritual y era capaz de sentir la diferencia entre ambos. El segundo escenario nos lleva al profeta Eliyahu en el monte Carmel. Es sabido que la vaca ofrecida para Abodá Zará se negó a cooperar, ¿verdad? Y dice, Eliyahu debió consolarla diciéndole que el nombre de Hashem sería santificado a través de su acto, porque cuando los falsos profetas vieran que no bajaba ningún cielo celestial, al consumir su sacrificio, tendría lugar una enorme santificación del nombre de Hashem, y eso está en Bamidbar, Rabá 23, 9a y Tanjumá 6, 8. Solo después de oír esto, la vaca aceptó ir con los profetas de Baal. Vemos aquí que un animal puede llegar al nivel de reconocer la voluntad divina. Estas historias, mis queridos talmidín, son sorprendentes. Simples animales, sin ningún conocimiento ni entendimiento, son capaces de sentir la santidad y son influenciados por ella.
se altera toda su composición. La vaca destinada a ser sacrificada para Abodá Zará incluso le preguntó a Eliahu: yo y mi amiga crecimos en el mismo estado. Ella va a ser sacrificada para Hashem. ¿Por qué yo debo enojar a mi Creador? Sin embargo, nosotros, que supuestamente estamos en un nivel más elevado que los animales, nos atrevemos a levantar la cabeza en rebelión contra Hashem. ¿Cuántas veces lo hacemos? Descuidamos tanto las misbot fáciles como las difíciles. Debemos hacer un examen de conciencia y reconocer la verdad, mis queridos talmidín. Si no estamos en este nivel, entonces somos más bajos que el burro de Rabí Pinja Ben Yair. Por cierto que también nosotros debemos ser influenciados por la Kedushá y alcanzar elevadas alturas. Quien tiene la buena fortuna de estar cerca de un justo, de un sadij, ¿verdad? Pero pierde la oportunidad de absorber su Kedushá, de imitar sus buenas midot, sus buenos actos, será considerado responsable por ello. La persona tiene la obligación de elevarse a sí misma junto con el sadij. Este nivel pudo alcanzarlo incluso un burro. Entonces, ¿cuánto más debemos esforzarnos nosotros por elevar nuestro propio comportamiento para ser capaces de entablar una conexión con nuestros elevados antepasados? Mis queridos talmidín, los dejo con esta reflexión, esta corrección de las cualidades para que ustedes logren elevarse más delante de su Creador, para que puedan honrarlo. Baruch Hashem, estudienla, analicen todo lo que escucharon aquí y que sea medicina para el alma de cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber estado conectados conmigo. Los espero el próximo jueves en otro estudio de Sharei Hamidot. Y Shabbat Shalom para todos.